Hoy volvemos con la sección a quemarropa VR para traer un título que va como anillo al dedo, velocidad y adrenalina. Así que el primer cañonazo te lo pego en la cara. Si eres un loser antisocial sin amigos y sin ganas de tenerlos como yo, ya te puedes ir. Este juego no es para ti, vuelve cuando tengas. Y para los demás, id ajustando el casco que os va a hacer falta. Esto es Rush, Apex Edition. Empieza en caída libre, donde hará un corto tutorial. A partir de ahí, va directo al menú principal, que está dentro de un avión como si fuera de camino a la zona de salto. Aquí puedes cambiar los ajustes. Yo recomiendo silenciar la música y deshabilitar la barra de dirección, es innecesaria. También puedes cambiar los controles, tiene bastantes opciones para ajustarse a cualquier tipo de jugador. Para mí, la mejor es la de controlar el vuelo con la muñeca. Elige modo de juego y listo. A un jugador tienes 4 modos. Como podéis ver, la traducción de los modos es bastante rara. Tiene pinta de que los desarrolladores han pedido a la IA de las IAs ayuda. Siri, ¿cómo se dice Race en español? Buscando Race en español en tu biblioteca de música. No he encontrado ninguna canción con ese título. ¿Quieres que la busque en Apple Music? Déjalo, ya otro día sí eso. Hay 5 localizaciones que debes ir desbloqueando a la vez que obtienes nuevos trajes. Cada localización tiene 20 rutas de salto distintas y cuesta bastante conseguir acceso a todas ellas. La IA es muy rápida. A la que saltas un par de veces en una zona, ganar se pone cuesta arriba, por lo que es importante recargar turbo y coger velocidad. Eso significa pasar lo más cerca posible del suelo y de las paredes, así que prepárate para calcular mal y estamparte bastantes veces si quieres ganar. El intentar ir cada vez más rápido se vuelve adictivo y te lo tomas como algo personal, apurando más y más la distancia a los objetos. Pero ahí se acaba el juego a un jugador. Es tu lucha por batir tus tiempos y los de otros jugadores en la tabla de marcadores. No hay historia, ni misiones, ni nada por el estilo. Podrían haber añadido algo sencillo, en plan unirte a una competición para ganar dinero y prestigio e ir avanzando, pero no, es todo mucho más directo. Y aquí es cuando llega el modo multijugador para salvar el día. Es donde el alma del juego sale a relucir. Claramente fue creado para esto. Puedes jugar en salas privadas o unirte a las públicas. Tienes chat de proximidad y sonido por radio si te hablan de más lejos. Visualmente va muy fluido, sin reproyección y los escenarios, aunque limitados, se ven muy bien, con iluminación variable durante el día y diferente climatología. También tiene ápticos muy buenos, tanto en las manos como en el casco. El sonido ambiente es genial, con efectos de lluvia, trueno o viento, todo muy inmersivo. En definitiva, este es un juego indie casual, muy directo en sus menús y interacciones, diseñado prácticamente para saltar de inmediato y competir, por lo que vale tanto para echar 20 minutos como varias horas en cualquier momento. La competitividad, la velocidad, el riesgo y reírte de tu colega cuando se abre la cabeza es lo que hace al juego único. A un jugador dudo que vaya a sacarle mucho partido, aunque si te gusta superarte y subir las tablas de tiempo sí puede funcionar, pero mayormente solo se lo recomendaría a jugadores que vayan a unirse a partidas online o con amigos, así podrás sacarle bastantes horas y divertirte sin menú enrevesados ni complicaciones adicionales. Y hasta aquí el a quemarropa VR de hoy. Deja en los comentarios si te atreves a saltar o si eres de los que se quedan en tierra. Nos vemos en el próximo abordaje si es que puedes seguirme el ritmo.